Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañen en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Es una bendición de Dios poder comunicarnos con ustedes cada día y es parte de la felicidad cotidiana, por lo menos para mí, una oportunidad que uno tiene en la vida. Qué bueno. Vi una campaña nueva del Banco BHD que me alegró porque son del tipo de campañas publicitarias que llegan. Es una campaña con un tinte social y personal. Decidir bien. Cómo la gente debe aprender a decir no cuando tiene que decir no. Cómo tomar la decisión correcta, que muchas veces esa decisión traza el destino de una persona, de una familia, hasta de una comunidad. Y es interesante e importante que nuestras entidades bancarias, en este caso, comerciales, nuestro blanco de público, de llegar, esté dedicado a trazar esos valores, de trazar esas pautas para el mejor vivir, trazar esas pautas para ayudarnos a ser mejores ciudadanos y a tener mejores perspectivas y mejores resultados en el presente y futuro inmediato. Enhorabuena al VHD, siempre ellos se enfocan mucho, el equipo del VHD se enfoca mucho en eso, en la familia, en el bien, en reflejar valores. Y eso es importante, eso es trascendente. Qué bueno, qué bueno. Me alegra porque de lo banal, de la chercha, eso es cotidiano y estamos cansados. Qué bueno es recibir mensajes que alientan y orientan. Enhorabuena para el equipo del VHD. De ellos, la gente de comunicación del VHD, mi comadre, lo digo con orgullo, mi comadre Josefina Navarro y su equipo, Noelia, las muchachas que trabajan y muchachos que trabajan, digo muchachos porque son muy jóvenes y yo ya con estas canas que peino, la propia Josefina es muy joven para estas canas que yo peino, le digo muchachos de cariño que tienen a su cargo esto que tiene que ver con las comunicaciones y la presentación, la imagen de un banco pujante como el VHD. Enhorabuena. Miren, el caso de los mangos y las prohibiciones en Estados Unidos nos preocupa porque eso ha ocurrido en otras ocasiones y ha sido motivo de malos momentos, diría yo. Y ojalá que esto pueda revertirse en el menor tiempo posible. Seguimos con el tema del Código Penal, dándole vueltas y vueltas a la toma de decisiones y la prisa. Hoy escribe Aníbal de Castro un editorial que habla sobre el tema de la prisa. La prisa, lo que esto constituye. Y tengo para conversar con ustedes, además de una serie de temas sobre la situación internacional que los voy a analizar y conversar con nuestro analista Julián Roa. Por eso lo dejo como plato fuerte. Pero también en la segunda parte de esto voy a analizar detalles de este libro, Goldberg Bot, los lingotes de oro de Bot. El senador Bot Menéndez de Estados Unidos y sus desvaríos
en especial su incursión en temas de República Dominicana. Estos y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Los Estados Unidos impusieron una veda a mangos de la República Dominicana. Una de las producciones importantes del país que va en auge y que representaba decenas de millones de dólares anuales, aumentando cada vez más y habiendo un espacio en el comercio de los Estados Unidos, en el consumo de los Estados Unidos. Una situación que ahora sale a relucir. Se había advertido de que se tomaran algunas medidas fitosanitarias para evitar que esas plagas que afectan el mango fueran motivo de un rechazo de esta producción en el mercado de los Estados Unidos. El mango se posicionó tanto en los Estados Unidos que andaba cerca de buscar posicionamiento, como por ejemplo los aguacates que son apetecidos en Estados Unidos, en Europa. Al punto de que hay una gran feria que se realiza en Boston cada año. Se acaba de realizar la Feria del Mango de la República Dominicana en Boston, y aquello se convirtió ya en una tradición por varios años y ganaba esa aceptación y esa publicidad de lo que era o lo que eran las virtudes de esta fruta dominicana, el famoso mango mingolo. Pero el laissez-faire se dejó, no se le puso mucho caso, se le dio vueltas. Ahora todo el mundo sabía el tema, no se hizo lo que había que hacer y ya el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos impuso una veda. Una veda por un tiempo hasta que se compruebe que no hay peligro de exportación junto con la fruta de esas plagas que podrían afectar la producción agrícola en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son muy celosos con eso. Recuerden la gran veda que hubo en los Estados Unidos de la carne de República Dominicana. Ha habido vedas de otras variedades, de otras frutas, por razones fitosanitarias, que son advertidas, que se procura correctivos. Cuando se hacen de la vista gorda, ahí tenemos las consecuencias. Y no es ahora buscar culpables. Autoridades agrícolas son los responsables directos, pero la culpabilidad es del país de cara a lo que esto representa. Y es una pena porque la apertura de ese comercio hacia Estados Unidos de nuestros mangos estaba siendo motivación de un auge en su producción de búsqueda de mejores calidades, de el planteamiento de tener esas buenas cosechas, porque había un mercado importante en la exportación.
Ahora nos queda lamentarnos, pero lo que nos queda es el reto de conjurar esa situación y de que volvamos a tener ese mercado. Y usted dirá, bueno, pero que el mango, ¿sí? Eso es parte importante de nuestras exportaciones, pero además de eso, de la imagen que representa la producción de República Dominicana, que entonces no provoca ojerizas en otras partes de nuestra producción que va a los mercados como el norteamericano y el mercado europeo, por ejemplo. Entonces, tiene importancia y tiene trascendencia. Ojalá que ya una vez el llanto, el lamento, se produzca una real y verdadera acción para revertir esta veda que nos ha impuesto en la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. El Código Penal sigue dando vueltas, yo no sé en qué va para eso, hemos hablado tanto de eso. Vamos a esperar a ver qué pasa finalmente en el Senado, si es promulgada la otra parte, si entra en vigencia el 3 de agosto como se había planteado con las reformas, o se va más allá. No sabemos, pero por Dios debemos ya darle una salida definitiva a esto con tantos años dándole vuelta. En un código de esta naturaleza que tiende a hacer más fuerte el sistema represivo judicial en la lucha contra el delito, en las herramientas para hacer justicia, en la estructura de una sociedad para ser más sano y para tratar de disuadir, en cierto modo, el crimen. El crimen no es el asesinato, el crimen, el delito. Entonces, como que es tiempo ya. Como les decía, cayó en mis manos este ejemplar. Los lingotes de oro de Bob Menéndez. Y una visión del senador más corrupto de Estados Unidos, dice el libro. Este libro, escrito por Isabel Vincent, una periodista acreditada en los Estados Unidos, investigadora, escribe para el New York Post, y de Thomas Jason Anderson, quien es un ente investigador para el sistema de transparencia de los Estados Unidos. Y entre ellos dos producen este libro, que en su capítulo 6, este libro es una investigación sobre Bob Menéndez, sobre quién era Bob Menéndez. Y ustedes recordarán que Bob Menéndez ha sido condenado a 11 años de prisión por una serie de delitos, soborno, corrupción, pero sobre todo de haber servido a un gobierno extranjero. Y eso es delito capital, un delito federal en los Estados Unidos. Entonces, este libro hace esos planteamientos claros, directos, de quién es este señor Bob Menéndez, condenado a 11 años, en el que un dominicano tuvo que ver en todo este tipo del tema de soborno y de corrupción, porque un dominicano, residente allá también en New Jersey, de donde él era senador, nada más y nada menos llegó a ser el presidente de la influyente Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Uno de los cargos trascendentes dentro del aparato legislativo de los Estados Unidos y dentro del aparato estructural de la administración norteamericana. Ese dominicano era amigo de la esposa de Bob Menéndez y los cortejaba. Él fue el hombre que le buscó la forma de reunirse con estas gentes extranjeras para que le hiciera unos favores, y entonces
él le regaló un Mercedes-Benz a ella, un Mercedes-Benz convertible descapotado porque ella había tenido un accidente en su carro, lo había chocado, estaba ahí feíto y él, tenga este. Y por ahí, es lo que dice la acusación, se metieron y por ahí a través de la esposa llegaron a Bob Menéndez, quien le hizo unos favores. ¿Por qué se llama el libro Los lingotes de oro de Bob Menéndez? Porque cuando le allanaron la casa, su residencia en New Jersey, le encontraron varias barras de oro, lingotes de oro en su casa, guardados ahí. En los bolsillos de los sacos, cuando revisaron, habían fajos de billetes, unos entre 480 y 600 mil dólares en efectivo, joyas, relojes, una serie de cosas, porque no podía ir a un banco a depositarlo, no podía registrarlo como lo decía. Entonces Bob Menéndez era un elemento que tenía mucha influencia en República Dominicana, tenía amigos muy especiales en República Dominicana. Y venía con mucha frecuencia a República Dominicana, andaba en yates, bañándose en la playa, pasando un buen fin de semana en un resort, con algunas damas, dándose la vida de un magnate funcionario de alto nivel de los Estados Unidos, con enclaves de amistades importantes en República Dominicana, pero esas amistades, así como lo cortejaban y contribuían con su campaña política y todo esto, también le exigían algunos favores. Entonces, en la acusación que se presentó contra Bob Menéndez, está aquí en este libro todo, es una investigación sobre Bob Menéndez, está detallado en el artículo 6, que se llama El lado oscuro, el capítulo 6, del libro, que se llama El lado oscuro, detalla todo lo que era su relación con República Dominicana. Y él se metió en la política de Puerto Rico, hasta de la monarquía española. Y entonces en República Dominicana, por un lío de faldas y de varias cosas, le pidieron que le pusiera restricciones para una dama para entrar a territorio norteamericano a través del Departamento de Inmigración, que ya tenía su visado. Y entonces, un joven funcionario, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, año 2000-2004, llamado Guido Gómez Mazara, un joven político de armas a tomar, porque no baraja pleito, esa dama le pidió que le ayudara a levantar ese impedimento que tenía de salida del país y de entrar a Estados Unidos, y él le hizo la diligencia y la dama pudo hacer su viaje sin ningún problema. Eso despertó la ira y marcharon sobre este funcionario, que también parece que ellos entendían que tenía alguna competencia en el tema de las damas. Y llegó un punto tal que comenzó un hostigamiento contra él al llegar al extremo de que en una discusión que se narra en este libro con el entonces embajador de los Estados Unidos en el país, Guido Gómez Mazara, en presencia del presidente de la República, se dijeron 4 dichos. Este joven político que tiene fama de que no se le queda callado a nadie, le ripostó, le marchó y le dijo cuatro dichos en presencia del propio presidente y le quitaron la visa. Le quitaron la visa a un funcionario de esta talla del gobierno de República Dominicana. De ahí vino todo una suerte de escarceo, y para colmo de hacerle más daño
y de cumplir su propósito de arrinconar a este funcionario, a este joven político, una funcionaria del Departamento de Estado le preguntaron en Puerto Rico sobre este caso y dio a entender en esa declaración que era por un problema de narcotráfico, de relaciones con el narcotráfico. Y aquí se citan una serie de acciones de Bob Menéndez en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, donde en un hearing que había con el director de la DEA para la región del Caribe y otros funcionarios de la lucha anticrimen, él insistía en que le dijeran qué relación tenía Guido Gómez Mazara, que quién era él, y se vio tan ensañada la cosa que hasta le dio una reprimenda a ellos porque yo le dije, no sé de lo que usted me está hablando, eso es un objetivo de nosotros. Pues está narrado en este libro que escriben la periodista Isabel Vicens y el investigador sobre temas de transparencia de los Estados Unidos, Thomas Jackson Anderson, y plantean todas esas cosas. Y uno dirá, al paso del tiempo, 20 años después, 20 y tantos años después de todo ese episodio, sale a la luz pública oficialmente, porque Guido lo había dicho en entrevistas y cosas, pero oficialmente, de manos de estas personas, nada más y nada menos, en este libro, los lingotes de oro de Bob Menéndez, todas estas cosas y muchas otras cosas sobre la actividad de este señor y otros sujetos de República Dominicana, sobre la política, las políticas y las francachelas y la vida, de cómo se desarrollaba ese entramado de boato, de desorden, de vida alegre, y hasta dónde eran capaces de llegar. Consíganlo, está en Amazon el libro. Está en inglés, por un día esto lo traducen. Los lingotes de oro de Bob Menéndez. La caída del senador más corrupto de los Estados Unidos, condenado a 11 años en una cárcel federal de Estados Unidos. Así las cosas, señores. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Dios mío, qué interesante tener a Peluche aquí con nosotros. Pero vamos al bollo, vamos a lo importante. Antes de comenzar mi entrevista con Julián Roa, como de costumbre, cada semana, para analizar los temas internacionales, quiero aprovechar para poner en sus manos de una forma presencial, directa, personal, mi libro, Prensa versus Poder. Tú lo estabas viendo ahí, tú decías, ¿qué será eso? Es tuyo, qué bueno. Está dedicado muy especialmente a mis amigos. Yo le entrego mi libro de manera personal y espero realmente que sirva en lo que puede. Es un recuento histórico del proceso democrático de República Dominicana desde mi óptica, lo que yo viví, en lo que yo participé como periodista ya de tantos años. Espero que sea de utilidad, Rudy. Julián. Te prometo devorarlo, más que leerlo. Bueno. Usted sabe que yo soy un improvisado en este tema de la comunicación. No. Bueno, usted es uno de los responsables, usted y Yoli Rodríguez, Sí. que yo esté frente a un aparato de televisión.
pero tú no eres un improvisado. Tú quizás de estar en los medios, pues ya tienes mucho tiempo de estar en los medios, pero no un improvisado en la comunicación, porque tu misma profesión y tu desarrollo profesional te llevan a estar dentro de los medios, de una u otra forma, Este es un tanto tema en la vida muy- política como profesional. Perdóneme que me extienda un poco. Prensa versus poder de Bosch a Balaguer, el tema de Bosch a Abinader. El tema de la historia es mi tema de pasión, Sí. usted lo sabe. Bueno, ahí hay 60 Conocer años la parte de historia. del periodismo en ese entonces. Ahí hay 60 años de historia de las comunicaciones Sí. y de la vida política, democrática, institucional Ya. de República Dominicana. Ser periodista ahora es fácil. Y antes era igual, le pregunto. No. Ahora soy yo el interrogador. No era complicado. Era complicado. Porque ahora las herramientas que tenemos son unas herramientas que nos dan Sí. muchas facilidades. Claro. Nos ponen en el lugar en tiempo real, Sí. con muchos detalles, Claro, porque están todos los detalles. Cualquier es. historia, uno lee en la prensa y están todos los detalles, Sí. pero así rápido. Tú lo ves en el teléfono celular. Sí. No tienes que esperar a leer el periódico al día siguiente. Entonces la comunicación es muy rápida y muy buena. Sin embargo, el periodismo de esa época en que yo me formé, a partir de 1967, con 17 años que entré en la redacción del periódico El Caribe, obligaba a uno a leer Claro, claro. y a ser periodista, o sea, conocer los episodios, a vivir los episodios. Ahora uno los lee y está todo tan condensado, tiene esa herramienta que es muy fácil. Si usted quiere profundizar puede hacerlo, pero mucha gente también lo ve de una manera pasajera por encima para conocer datos y tener de qué hablar. Eso eran los tiempos de la Olivetti, la Olimpia. Claro que sí, mira esa. Ya la veo, eso sí. es, sí. Bueno, Sí, esa. había que ser un héroe para escribir ahí. Sí. No, pero Yo me imagino pues que muy escribir bueno, pues sí. una página ahí no es como ahora. Julián, ahora yo me siento en la computadora, en Sí. esto, ¿verdad? Y escribo Sí, y me dice 300 palabras, que es lo que yo necesito. Y me permite quitar este párrafo y volver y le pongo el corrector y lo hace todo. así es. Antes, en la computadora, en la maquinilla, cuartillas. ¿Cuánto había que escribir en el Caribe una historia de una sesión del Senado, que yo tuve 10 años cubriendo el Senado como editor político? Había que escribir 8 y 9 páginas, cuartillas, porque iba una historia en portada Ya. y después el pase de media página a tamaño sábana adentro, Ay. con los dijos y agregó y todos los detalles. A usted lo condensa en 300 palabras y lo hace la computadora. Así es. Los tiempos han cambiado, modernos, claro. pero qué bueno haber tenido esa experiencia. Seguro. Para cuando tú llegas al modernismo de las computadoras y el internet, ser mucho más cómodo. Es como cuando tú aprendes a manejar en un Lada o en un Jeep viejo y después coges un carro automático, moderno, nuevo, el carro corre solo, por así decirlo. Usted sabe que en la música, usted dirá, bueno, pero la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, Ajá. ¿cuántas orquestas filarmónicas y sinfónicas la tocan? Muchas. ¿Por qué no son iguales todos? No. Porque es como el chef, cada quien le pone el condimento Sí, que entiende. el sazoncito, Así y ahí mismo lo pasa distingue. Sí. con el análisis periodístico. Cada quien coloca el análisis Desde que su entiende de perspectiva la y realidad. y desde su La perspectiva. interpretación, claro. Yo espero que le sirva y le que prometo que que sí. lo pueda disfrutar. Claro que lo haré. Por lo menos le da una oportunidad de recrearse un tiempo. Y yo no tengo nada que hacer, déjame leer esto que escribió Rudy González. Así lo haré. así Vamos lo al haré. bollo. Vamos arriba. Vamos al bollo. Tenemos muchos temas. El tema de Irán y Estados Unidos sigue siendo el que está marcando Claro. la realidad mundial. Ahora ya los ataques son cotidianos, todos Sí, los días. Tú sí, me todo tiras, yo te diario. tiro. Así es. Irán, en vez de enfrentar a los Estados Unidos, lo está haciendo Con los vecinos. con los vecinos. Así es. Y todo el mundo está en tensión, en más que como estaban antes. Claro. Y entonces Trump acaba de decir este miércoles en un tweet que está preparando para las próximas horas atacar Sí. instalaciones nucleares de Irán. O sea, Así que es. ya Sí. vimos lo que pasó a principios de año, entonces uno puede entender que puede volver a pasar. Claro. Mire, las cosas han cambiado, como usted lo dice. Definitivamente Estados Unidos tuvo un tiempo de duda
de si realmente podía llegar a una negociación con Irán. No solamente Irán necesita la negociación, la necesita toda la región. Porque la verdad es que una guerra entre Estados Unidos e Irán, como de hecho la tenemos, los colaterales o las consecuencias futuras duran 30 y 40 años, hay que decirlo. Una región que estaba en paz, en cierto modo, estaba en equilibrio, vamos a decirle así, tiene un equilibrio geopolítico. Esto definitivamente lo destruye. Estados Unidos ha decidido de nuevo atacar a Irán porque los negociadores iraníes, hay que decirlo, entendían que podían dilatar más el tipo de negociación o obtener mayor beneficio. La verdad es que no. La verdad es que Estados Unidos está dispuesto a que Irán o claudique, cosa que no va a pasar, por supuesto, o sencillamente acepte condiciones más deshonrosas para Irán en este caso. Por supuesto, también Irán ha estado jugando al tiempo. Fíjese que esta semana estuvo el ministro de la guerra, como le llaman los Estados Unidos, el ministro de Defensa, sí, Pete Hegseth, ante una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos. 37 mil millones de dólares ha gastado Estados Unidos y en la está guerra pidiendo, con Irán. Está pidiendo un aumento de casi 45 billones de dólares. Una locura. Estamos hablando de 47 mil millones de dólares para continuar la guerra. Eso significa que en caso de que en este caso el Congreso lo aprobara, que no me cabe duda que lo hará, todavía el Partido Republicano tiene mayoría. Y los demócratas tienen que pisar con pie firme porque negarle a algunos estados la idea de que Estados Unidos termine esa guerra con unas elecciones que tienen en noviembre, tienen que tener mucho cuidado. Puede tener consecuencias. No hay un voto monolítico tampoco de los republicanos, pero es muy posible que pase este aumento en el presupuesto militar. Ahora bien, ¿qué significa esto? Fundamentalmente la protección del estrecho de Hormuz, que no solamente es Irán, también usted tiene el caso de Yemen y los grupos, los hutíes, que es un grupo islámico también pro-iraní. Estados Unidos necesita dar una señal de fuerza con relación a esto. Y Donald Trump tiene un deadline, como se dice, tiene que hacer que la guerra termine y que las consecuencias de la guerra sean en el plazo más corto posible. Y que termine claro, no en una forma, diría, mala para los Estados Unidos. Cada vez que un barco sale de Arabia Saudita o de los Emiratos o de Qatar, de cualquiera que cruza el estrecho de Hormuz, el sistema en navegación y sobre todo en el comercio marítimo es el famoso just in time. Cuando salgo, cuando llego. Un día de retraso son cientos de miles de dólares. Y significa esto que el tiempo es imprescindible para... Sí. Y si para colmo es atacado... Significa que la economía que está sufriendo no solamente la iraní, está sufriendo todas las economías de la región. Y del mundo, porque recibe también tarde claro, esos pero embarques sobre todo la región. Sí, así, claro. Aunque hay un incremento del petróleo, eso le desestabiliza la zona, en pocas palabras. Habría que ver hasta qué punto son intensos los ataques que va a hacer Estados Unidos y hasta qué punto Irán entiende que debe sentarse en una negociación, ya no de la par a la par, sino ver cómo termina la guerra. Aquí en el hemisferio tenemos algunos puntos trascendentes importantes. Esta semana, por ejemplo, se reunió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Perdóneme, un elemento importante en eso de Irán. Esta semana también se reunió el presidente Trump con el presidente del Líbano. El Líbano es un estado sumamente peculiar, porque en términos institucionales existe, en términos de dominio del territorio no existe. No. Hezbollah, el Partido de Dios, como le llaman, o el grupo pro-iraní, es mayoritario al poder del Líbano. Por lo tanto, una negociación de Donald Trump y una adhesión, en cierto modo, del Líbano a Estados Unidos es importante. Primero, el mayor control del territorio permite la asistencia militar y evita cualquier tipo de descontrol con relación no solamente a Hezbollah, sino al propio Hamas. Y podría ser un disuasivo con el Israel. conflicto, y con Irán. Sí, claro, con Irán, pero también con Israel, claro, para que puedan moderar algunas posiciones. Entre el Líbano y Estados Unidos hay una alianza de asistencia militar, sencillamente Hezbollah no va a tener sentido. Por lo menos no tendrá el poder
de ataque que tiene al día de hoy. Eso es así. Le comentaba del tema de aquí en América Latina, en América, el caso de Venezuela. Por un lado le tiran la toalla Sí. a Delcy Rodríguez, Claro. y por otro lado viene el desafío de Daniel Ortega. Bueno, mire, en el caso de Venezuela, recuérdese que hace aproximadamente un año, una corte de Nueva York del Distrito Sur emitió un indictment en contra de varios funcionarios del gobierno de Venezuela. Una acusación formal. Primero, de formar un cartel llamado el Cartel de los Soles, de los cuales todos sus funcionarios formaban parte. Y segundo, una orden de arresto. No solamente la orden de arresto fue contra Nicolás Maduro y claro. Cilia Flores, Claro. también lo fue contra Delcy Rodríguez y también lo fue contra Diosdado Cabello. Significa que hay una acusación en los Estados Unidos contra esos funcionarios. De esa acusación se produjo la extracción tanto de Cilia Flores como de Nicolás Maduro. Que esta semana Nicolás Maduro compareció Correcto. 6 meses ya bajo prisión para ver cómo iba el proceso. Se presume que el mes que en el 2027 comenzará el juicio. Ahora bien, en el caso de Delcy Rodríguez, que ha tenido la espada de la amenaza del indictment, se ha buscado fundamentalmente que ella coopere con los Estados Unidos y lo ha hecho de una manera ni siquiera que lo hubiera colocado Estados Unidos. Y en esta crisis ahora del terremoto, Estados Unidos no se puede dar el lujo de que siga la presión de un tribunal. ¿Puede resolverse eso? Sí. El procurador general puede retirar la acusación personal contra ella. Fíjese que no lo ha hecho contra Diosdado Cabello. Significa que Diosdado tendrá que seguir portándose bien hasta ver hasta qué punto eso pudiera mantenerse bajo esa sombrilla de la protección de los Estados Unidos. ¿Porta bien o portaavión? Exactamente. Venezuela viene, si tenía una crisis política, ahora tiene una crisis humanitaria. Hay que decirlo, el tema del terremoto es más de horrible. 5.000 muertos, oficialmente. Por lo tanto, eso pudiera generar algún tipo de desestabilización política en términos de disturbios sociales y todo eso. Significa que él es una figura clave para evitar el desborde de los famosos colectivos, que son los grupos territoriales, los grupos comunitarios. Y yo le puse los dos casos de Venezuela y de Nicaragua uno al lado de otro, porque mire cómo el más radical en un momento determinado, que era Venezuela, mira cómo se van alineando las situaciones en 6 meses apenas, y entonces surge un desafío de esta naturaleza de Daniel Ortega, un desafío a Nicaragua, un desafío a la región, un desafío al mundo. Aquí soy yo, se convirtió en dictador, por así decirlo. Pero aunque le parezca extraño, la situación de Venezuela es opuesta al caso de Nicaragua. El chavismo inició y destruyó la estructura económica empresarial de Venezuela. No pasa igual en Nicaragua. No estamos de Los acuerdo. sectores empresariales en Nicaragua están felices con el gobierno de Ortega. Hay una especie de alianza entre el poder económico y la dictadura militar. En ese sentido sí, pero en el estado de las libertades y de la parte institucional, no. Pero es un tema, repito, a la oposición política. Daniel Ortega no se ha metido con ningún empresario de ningún tipo. No, al contrario, todo lo contrario. Lo apoya. Es un tema de mantener a Nicaragua de manera tranquila, con una especie de paz, no sé si con X o si con Z, pero es una paz militar, innegablemente. Esta es una locura, Daniel Ortega. Daniel Ortega llegó en el año 79, un gobierno de transición, ¿te recuerdas? Sí, cuando derrocaron a Somoza. Correcto. Era uno de los líderes del Frente Sandinista. No era el único, pero era uno de los principales. Era uno de ellos y el que hace ese gobierno de transición de 5 años, de 6 años, del 79 hasta el 85. Cuando entra Violeta Chamorro. Viene un proceso eleccionario, vienen los contras, viene un proceso eleccionario y gana la hija de Pedro Joaquín Chamorro. La esposa. Perdón, la esposa. La viuda, sí. Que es lo que produce la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, hablando de la prensa, es lo que produce esa convulsión social en Nicaragua. Usted sabe que yo estuve en Nicaragua en la época del Frente Sandinista y la caída de Somoza. Yo estaba ya cubriendo para Associated Press los relatos en el libro. Bueno, de hecho, la muerte de un periodista de una de las cadenas internacionales, Billy Stewart de ABC, es lo que detona todo. Sí. Porque aunque él que en cierto modo se mantenía cierto
Estados Unidos era tibio si salir de Somoza o no. Yo narro ese episodio, yo estaba en Managua. Estados Unidos buscaba una salida que no fuera el Frente Sandinista, pero con la muerte del periodista se desbordó. Jimmy Carter no tuvo la condición de aguantar ese tipo de presión de la sociedad americana, sobre todo la prensa. Por eso se retira todo el apoyo militar y económico. Bueno, pero luego Daniel Ortega vuelve en el año 2013 hasta el día de hoy, en 2007 hasta el día de hoy. Y ha cambiado la constitución nicaragüense en varias ocasiones. De hecho, la última constitución lleva el periodo de 6 años en vez de 5 y coloca algo inaudito, creo que en la única parte del mundo que existe eso, un copresidente, no una vicepresidencia. Y la copresidente es nada más y nada menos que su mujer. Sí. Que es una especie de Rosario Murillo, que es mística, chamán, maneja el tema de los astros, todo eso, algo totalmente. Dicen que ella es el poder detrás del poder. Bueno, hasta eso la atribuye. Es tanto el poder que quien somete a una prisión domiciliaria nada más y nada menos que a Humberto Ortega, el manito mayor de Daniel Ortega. Claro. Lo somete a una prisión domiciliaria hasta su muerte es Rosario Murillo. Sí. Pero es una locura innegablemente decir que no va a haber elecciones, porque no va a volver el somocismo, ni va a volver los amigos de Washington, es una locura. Le repito, todas esas cosas se le pasan hasta tanto. Mientras él mantenga esa hegemonía entre el sector empresarial, que en cierto modo no obstaculiza los intereses de Washington. Fíjese que la idea de una guerrilla exportable no es para Nicaragua. Nicaragua tiene fuentes divergentes en todo el entorno. Sin embargo, no lo inventa. Sí. No digo que vaya a durar, claro que no. Eso terminará colapsando. Sí. Pero hasta ahora hay una alianza entre el sector empresarial nicaragüense y el sector del gobierno. Nicaragua, recuerde, cuando la Gran Guatemala, el virreinato de Guatemala y los procesos de independencia de Centroamérica, no solamente se dividieron los territorios, sino las clases sociales. Sí, correcto. La oligarquía se quedó en Guatemala, pero la clase media y la burguesía y la parte intelectual se fue a las costas. Por eso usted le llama la Costa Rica. Costa Rica no tiene negro, ni tiene indio, ni tiene nada. Por eso no por el color, pero al tener una clase intelectual, los procesos democráticos le son fáciles. Sí. Fíjese que no tiene ejército de los años 40. Sí. Y Honduras se fueron los ganaderos. Significa que quien se quedó entre Nicaragua y El Salvador fueron los indígenas. Por eso le ha dado tanto trabajo a los dos países poder desarrollarse. Si nosotros vemos esta situación de Venezuela, esta situación de Nicaragua, lo que está pasando con las derechas que están asumiendo posiciones de poder en la región, en el continente, ¿cómo extrapolamos esa visión a Cuba, que también está en el ojo del huracán? Bueno, Cuba es algo muy atípico, hay que decirlo. Es una revolución que se niega a morir y ya definitivamente en estos tiempos no es posible. Sí, ya no. El castrismo, la idea de la revolución cubana pudo haber tenido en los tiempos de la Guerra Fría. Tenía una idea, tenía una razón, tenía un destino, un propósito, pero ya no tiene sentido. Socialista queda Cuba. No voy a ni siquiera mencionar Vietnam. Vietnam es una economía con una economía de libre mercado que más crece en toda el Asia. ¿Qué pasa en Cuba? Cuba tiene una especie de híbrido entre lo que es esa reminiscencia de la revolución y el poder de la familia de los Castro, hay que decirlo. Ese politburó cubano, la cúpula del poder cubano se resiste a ceder. Y por supuesto Estados Unidos, que le ha colocado un bloqueo de los años 60, 62, 63, ha sido implacable con Cuba. El bloqueo no le ha permitido, no lo sé, hay algunos analistas que entienden que el bloqueo no le ha permitido a Cuba desarrollarse. Otros, por el contrario, entienden que si a Cuba se le hubiera permitido comercializar y tener televisión y tener carro y tener McDonald's, ya la revolución cubana no hubiera existido. Son dos conceptos distintos, pero lo cierto es que, y ahora en este periodo, usted lo debe tener por ahí, una de las últimas cadenas hoteleras que quedaba, que la Meliat y la Iberostar, las dos. Ya la Iberostar se fue hace un mes más o menos. Ya salieron definitivamente. Esta Meliat se va con 46 hoteles. Sí.
Eso Cuba sencillamente está haciendo... En La Habana, el Meliaco Iba es uno de, Sí, los, claro. de los más Sí, modernos que hay. en La Habana, en las Sí, en La afueras de La Habana, Habana, la parte de Varadero. Es una posición muy terca. Ya hay una negociación, innegablemente. Una negociación en manos de que quien posiblemente tenga menos expertise en términos de negociar diplomáticamente. Sí, pero tiene la bendición. Así es, del abuelo. Del abuelo. Que es Raúl Guillermo Castro. Raúl Guillermo es coronel, no forma parte del Politburó cubano. De hecho, había una asamblea en esta semana para ver cómo se subía de rango, de manera tal que el negociador con los Estados Unidos tuviera el rango de formar parte del Politburó. Hay una disidencia innegable, hay una disputa. El Politburó entiende que quien está haciendo las negociaciones no tiene esa calidad. El presidente Díaz-Canel se apoya en el propio Raúl Guillermo y, por supuesto, el ala que tiene que ver con Fidel Castro. El ala más recia. El ala fuerte es Raúl, ya el ala de Fidel queda lo familiar y el yo fui. Sí, la mística. La mística. Los hijos de, ¿cómo se llamaba la esposa de Fidel? Bueno, ya recordaré. Lo cierto es que Cuba está en una situación que tiene que acelerar los cambios, sea por presión de Estados Unidos, porque el pueblo cubano también lo necesita. Sí, ya ha pasado el tiempo de lo posible. Los presos políticos en Cuba cada día son más, hay que decirlo. No sé hasta qué punto será sostenible, aunque el cubano siempre ha vivido, para tener una idea, el cubano nunca ha conocido la democracia, don Rudy, nunca. Y si partimos solamente del periodo de la Revolución, hay dos generaciones. Totalmente. Sí. Hubo un periodo de tolerancia con el gobierno de los años 40 del periodo Socarrá, pero fueron 7 meses. Sí, igual que el de Bosch. Igual que el de Bosch. Por eso cuando vino aquí lo tumbaron, porque Bosch era el secretario privado de periodo Socarrá. O el cubano conoció el periodo colonial, o conoció el periodo americano, o conoció el periodo de las dictaduras. Por eso se queda tan poco, no tiene tradición de queja, ni de reclamo, ni de revolución, hay que decirlo. Pero eso es insostenible, en el tiempo es insostenible, sencillamente. Nos queda un tema que no podemos dar de lado. Colombia, con las nuevas posiciones de Petro, la realidad de que el gobierno cambia el 7 de agosto y de que él gira de la izquierda de Petro a la derecha extrema de Espriella. Mire, Colombia es muy peculiar, qué decirlo. Bueno, eso solamente ese escenario así y el es presidente peculiar. Petro, yo le he dicho en este programa, la gente me lo tomó a mal, el presidente Petro responde todo, pero le responde a todo. El presidente Petro es sumamente controversial. Esa ha sido su vida. Desde que fue miembro del M-19, desde cuando fue alcalde, ya le ha dado éxito, le ha dado resultados. En este caso, el presidente Petro, recuerde que Colombia las elecciones son divididas. Primero vienen las elecciones parlamentarias y luego viene la presidencial el año siguiente. En las elecciones del Parlamento, del Congreso colombiano, ganó la mayoría de la izquierda. Iván Cepeda, senador, ganó la mayoría de Iván Cepeda y de Petro. Significa que los seguidores de Álvaro Uribe, no voy a mencionar a este joven porque no estaba en el escenario, de Abelardo de Espriella. El petrismo fue mayoría. Por eso se pensaba que era casi seguro que Iván Cepeda fuera el próximo presidente. Nadie se imaginaba que se iba a meter una tormenta llamada Salvador de la Espriella en menos de 2 meses y ganó las elecciones. Pero parece que está a la derecha de Uribe. Sí. Y más que a la derecha de Uribe, los anuncios que ha hecho son sumamente imprudentes. A tal nivel, y eso es lo importante, que ha habido una alianza en el Congreso, tanto la presidencia de la Cámara de Diputados como del Senado están en manos del uribismo y de Petro. Llegar a un acuerdo y el candidato de la Espriella no va a ser el candidato, ya no es el presidente del Senado. Hay va a haber una especie como de tutela o de candado, de tijera. Petro lo hará por un lado y Uribe lo hará por el otro. Y encauzarán a este joven si es que se deja altisonante. Porque uno no sabe. Yo creo que él se va a parecer mucho al expresidente chileno, Gabriel Boric. Llegó
Chile va a ser otro. Sí, sí, sí. Y la verdad es que terminó muy mal. Dio un giro suavecito, pero, Sí, pero lo terminó siendo de centro No había y manera. cuidado. Así le va a pasar. Sí. Es lo que presumo, a menos que Colombia no quiera ir, que no creo que lo vaya a hacer, a una confrontación civil. No, yo no creo que no, ya esos tiempos, pero es innegable que la primera derrota que tiene este joven, que debe tomar posesión el mes que viene. Petro ha sometido algo que yo no lo comprendo. De hecho, no cuenta con el apoyo de la mayoría de sus representantes y es pedirle al Tribunal Supremo Electoral que anule las elecciones, las elecciones presidenciales, porque no fue muy claro y no se filtró bien el tema de las identidades del que iba a votar. Pues ya está todo el juego, eso es una locura. Un poco extemporáneo. Además de que eso no es tan fácil. Me parece que es quizá un punto de negociación, punto de presión para ver cómo se sienta en una mesa. Pero le queda mal a él como presidente. Pero ese es Gustavo Petro. Ese es Petro, sí. No es ahora que lo ha hecho, no es ahora. ¿Cuántos Petros tendremos en América Latina? Queremos ver. Don Julián, gracias por este conversatorio. Qué bueno, qué buen conversatorio. Hemos hecho un análisis de América Latina principalmente y de la guerra del mundo. De la guerra Estados Unidos, Irán, Israel, Hezbollah. Se le olvidó Haití. Bueno, lo que pasa es que ya lo haremos se nos olvidó Haití, pero lo que pasa es que Haití sigue como en esa España boba, por así decirlo. Está en Haití el expresidente Martelly. Esa es una señal. Sí, pero recuerde que también llegó allá en un momento determinado, volvió Aristides, y lo que parecía una señal se apagó. Bueno, Aristides vive en Haití. No ha salido de Haití nunca. Vive en Haití. Pero no ha tenido ya mayor incidencia que la que tuvo en su momento. Tiene una espada de Damocles sobre una posible acusación de tema de narcotráfico. No importa si es inocente o no, pero esa acusación de parte de Estados Unidos para que cualquiera la tome en serio. Acusación al fin. Gracias por haberme acompañado, Julián Roa, y ustedes por haber compartido conmigo estos momentos de repaso de lo que ocurre en el mundo, en América Latina y en el resto del mundo. Gracias de nuevo y nos vemos en la próxima aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.